Mi nuera me gritó que mis hermanas ya no podían entrar a mi propia casa, y lo peor fue ver a mi hijo quedarse callado. Yo estaba en medio de la sala, con las manos todavía húmedas, porque venía de lavar los trastes. La luz del mediodía atravesaba la ventana y calentaba las paredes, pero dentro de mí solo había un frío extraño. Nunca imaginé que un día alguien me señalaría la puerta de mi propia casa para decirme quién podía cruzarla, y mucho menos que esa persona sería la mujer con la que mi hijo decidió compartir su vida. La escuché hablar como si estuviera dictando una regla que llevaba años escrita, y de pronto sentí que algo dentro de mí se quebraba. Un sonido silencioso, pero definitivo. Yo no respondí. No porque aceptara sus palabras, sino porque entender algo tan doloroso toma unos segundos. Miré a mi alrededor como si tuviera que asegurarme de que ese lugar seguía siendo mío. Los marcos con fotos de la familia, el olor a frijoles recién cocidos, la mesa de madera que mi padre hizo con sus manos, todo estaba ahí, pero ya no parecía mío. Era como si otra presencia se hubiera apoderado de cada rincón. Una presencia que había ido creciendo poco a poco, mientras yo me convencía de que las cosas iban a mejorar. Me equivoqué. Y apenas estaba empezando a verlo. Mi nuera no evitaba mi mirada. Al contrario, se quedó mirándome con esa seguridad firme que tienen las personas cuando sienten que tienen el control. Sus brazos cruzados, la barbilla levantada, y ese tono que no dejaba espacio para réplica. Yo he vivido suficientes años para reconocer cuando alguien quiere marcar territorio, y ese día, ella quiso dejar claro que la casa era suya en todo menos en el papel. Pero incluso algo más grave pasó en ese instante. Mi hijo, mi propio hijo, la miró a ella como buscando aprobación, y bajó la cabeza. Ese gesto me dolió más que sus palabras. No porque él fuera un mal hijo, sino porque la vida lo había ido arrinconando en una debilidad que yo nunca supe cómo detener. Lo vi luchar contra sus emociones, pero también lo vi rendirse. Había algo en su mirada que me estremeció, como si él mismo creyera que yo ya no tenía lugar en la casa que construí durante años. Una casa que representa mi herencia familiar, el último hilo que me conecta con mis padres y con mis raíces en esta ciudad inmensa. Me agarré del respaldo de una silla para no tambalear. No por la edad, sino por el impacto. Así empieza la pérdida, con un silencio que duele más que cualquier grito. En ese momento, sentí que mi casa respiraba de otro modo. Las cosas no estaban movidas, pero sí cambiadas. El orden que ella imponía era un orden sin alma, sin memoria, sin cariño. Todo demasiado perfecto, demasiado frío. Mi sala parecía una sala de alguien más, como si mis recuerdos estorbaran. Y yo, que siempre abrí la puerta a todos, ahora tenía que escuchar a una mujer joven decirme quién pertenecía y quién no. ¡Qué ironía tan triste! Y tan común en muchas historias familiares que la gente no se atreve a contar. Yo, en ese momento, entendí que no era la única, pero sí era la que tenía que enfrentar la mía. Mis hermanas siempre han sido mi apoyo. Nunca se entrometieron en mi matrimonio, ni en la crianza de mis hijos, ni en nada que no les correspondiera. Pero un día mi nuera decidió que ellas eran un problema. Dijo que traían energías negativas a la casa. Una excusa pobre, pero repetida con tal convicción, que mi hijo terminó creyéndola. Yo sabía que la verdad era otra. Las quería lejos porque ellas eran las únicas que notaban lo que estaba pasando. Ellas veían lo que yo no quería admitir, que yo estaba perdiendo poder en mi propio hogar. Recuerdo la última visita de mi hermana mayor. Ella llegó con una canasta de pan, que había horneado esa mañana. El olor llenó toda la casa, y por un instante todo parecía como antes. Pero mi nuera entró a la sala, y la sonrisa se borró. Mi hermana me tomó la mano, apretando fuerte, como si quisiera decirme algo que no se atrevía a pronunciar. Entonces mi nuera dijo aquella frase que partió la tarde en dos. Aquí ya no necesitamos visitas. Y después la miró directamente a los ojos, como si estuviera expulsando a una intrusa. Mi hermana no respondió. Solo me abrazó y se marchó con la canasta todavía llena. Yo la vi alejarse por la calle, tan despacio como si cargara un peso enorme. No me atreví a detenerla. Me quedé congelada en la puerta, sintiendo que había fallado como hija, como hermana y como madre. Y mientras la veía alejarse,
Escuché el sonido más extraño, el crujido suave de una página siendo doblada detrás de mí. Cuando giré la cabeza, vi que mi nuera estaba junto a la mesa, tocando mi cuaderno de papeles de la casa, ese cuaderno que nadie más revisaba jamás. Ella vio que yo la miraba, y retiró la mano suavemente. Sonrió con una calma que no era natural, y entendí algo sin que nadie me lo explicara. Ella no quería solo decidir quién entraba a la casa, quería decidir quién la poseía, y en ese instante, con su sonrisa tranquila, supe que el conflicto que yo vivía no era un simple desacuerdo familiar, era algo más profundo, más calculado, más peligroso, una manipulación silenciosa que iba tomando forma día tras día, y yo, sin darme cuenta, la había dejado avanzar demasiado. La tarde terminó con un silencio pesado. Mi hijo se encerró en su cuarto. Mi nuera caminó por la casa, como si estuviera revisando que todo estuviera en orden. Y yo me quedé sentada en la sala, con el corazón latiendo fuerte, mirando ese cuaderno que llevaba generaciones conmigo. Ese cuaderno guardaba la historia de mi familia, y en él algo había sido movido. Yo lo sabía, lo sentía, y la sensación de peligro crecía en mi pecho como una sombra que empezaba a tomar forma. Me quedé mirando ese cuaderno mucho tiempo. El silencio de la casa era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj que colgaba en la cocina. Era un sonido familiar, pero esa tarde me pareció ajeno, como si marcara un tiempo que ya no me pertenecía. Respiré hondo y me levanté despacio, sintiendo el peso de mis propios pasos sobre el piso frío. Tomé el cuaderno entre las manos, notando una arruga nueva en la esquina de la tapa. Esa arruga no estaba antes. Yo lo sabía, porque ese cuaderno lo he cuidado con más cariño que muchos recuerdos. Lo abrí con el temor de una madre que presiente malas noticias. Las primeras páginas estaban igual que siempre. Certificados, recibos, copias antiguas, fotos de mis padres en blanco y negro, todo en su orden habitual. Pero cuando pasé a las hojas del centro, sentí algo extraño. Un papel que no pertenecía ahí estaba asomándose apenas entre dos documentos. Mis manos temblaron mientras lo sacaba, porque ya intuía que no iba a gustarme lo que iba a ver. Era un papel impreso con un título que me hizo cerrar los ojos un segundo. Transferencia de bienes. Me quedé inmóvil. El aire se volvió más denso dentro del cuarto. Leí el documento una y otra vez, intentando entender cómo algo así había llegado a mi cuaderno. No tenía firmas, pero estaba preparado, como si alguien hubiera estado estudiando cómo dar el siguiente paso. Aparecía el nombre de mi hijo, y también el de mi padre, como si quisieran sugerir que alguna vez habían hablado de cambiar la propiedad. Una mentira peligrosa, construida con precisión. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Guardé el papel rápidamente, pero mi cuerpo ya no me obedecía del todo. Fue como si el miedo hubiera tomado forma humana y se hubiera sentado frente a mí. Escuché pasos detrás, pasos ligeros, casi calculados. No quise voltear. Sabía que era ella. Sabía que estaba observando si yo descubría algo, y no quería darle el gusto de verme vulnerable. Cerré el cuaderno con calma y lo llevé a mi habitación. Esa noche no pude dormir. Escuché cada movimiento en la casa, cada puerta, cada conversación en voz baja. A veces escuchaba la voz de mi hijo, suave, como si discutiera algo que lo hacía dudar. Otras veces la voz de ella, firme, como quien está convencida de que lo que hace es justo. Y mientras escuchaba, entendí algo muy doloroso. Mi nuera llevaba tiempo construyendo un relato en el que yo era la intrusa, la vieja, la estorbo, la que debía entregar el lugar para que otros lo ocuparan. A la mañana siguiente, me levanté antes que ellos, preparé café, como siempre, como si nada hubiera cambiado, pero dentro de mí, algo se había encendido, una lucidez nueva, una alerta ancestral que tienen las madres cuando sienten que la familia está en riesgo. Miré la mesa, miré cada objeto en la cocina. Todo estaba exactamente como ella lo ordenaba desde hacía meses. Perfecto, demasiado perfecto. Mi nuera llegó a la cocina, con su típica sonrisa educada. Me saludó con una cordialidad que antes hubiera creído sincera. Ahora la sentía como una máscara. Preparó su taza, se sirvió y se sentó, mirándome de reojo.
Yo sabía que estaba esperando alguna reacción, alguna señal de que yo había visto el papel, pero me quedé callada. El silencio también puede ser un arma poderosa, y ella no lo esperaba. Mi hijo entró después, cabizbajo. Me miró con una mezcla de cariño y distancia que me rompió el alma. En ese momento sentí que lo estaba perdiendo poco a poco, sin que él siquiera se diera cuenta. Habló de cosas simples, del trabajo, del tráfico, pero su voz no tenía la naturalidad de antes. Yo sabía que había una conversación pendiente entre ellos dos, una conversación que yo no había escuchado y que quizás no estaba destinada a escuchar. El día avanzó lento. Yo limpié la casa con calma, no por obligación, sino porque necesitaba sentir el lugar bajo mis manos. Cada rincón tenía un recuerdo, cada mueble una historia, y mientras pasaba el paño por las superficies, me hice una promesa silenciosa. No iba a perder esa casa sin luchar, no iba a permitir que una manipulación disfrazada de cortesía destruyera lo que mi familia había construido. La dignidad no se entrega, se defiende. Por la tarde decidí llamar a mi hermana mayor. No le conté todo aún, pero sí lo suficiente para que ella supiera que algo grave estaba pasando. Su silencio del otro lado de la línea me reveló todo lo que sus palabras no podían decir. Me dijo que fuera cuidadosa, que no reaccionara impulsivamente, que observara primero, que reuniera fuerzas. Ella conoce a la gente, sabe leer intenciones incluso cuando están disfrazadas de amabilidad. Yo confié en su intuición, como siempre, pero esa misma noche ocurrió algo que me cambió por dentro. Me levanté para tomar un vaso de agua y vi una luz tenue encendida en la sala. Me acerqué en silencio. Allí estaba mi nuera, revisando algo en su teléfono, hablando en voz baja. No logré escuchar todo, pero capté unas palabras que me dejaron sin aliento. La casa, transferir, firmar, y luego una frase que se clavó en mi mente como una espina. Ya casi lo convenzo. No entré, no dije nada. Me quedé en la oscuridad, sintiendo que cada palabra se tatuaba en mi memoria. Se me secó la boca, el vaso tembló en mi mano. Esa mujer estaba moviendo los hilos con una sutileza que yo no había querido ver. Y mi hijo, estaba atrapado en esa telaraña sin darse cuenta. Regresé a mi cuarto despacio, con el corazón latiendo como si golpeara las paredes. Lo peor pasó al amanecer. Fui a abrir el cajón donde guardaba las llaves de repuesto. Ese cajón siempre estuvo ordenado, y yo siempre sabía exactamente qué había dentro. Pero al abrirlo, sentí la misma punzada de miedo que la noche anterior. Había un espacio vacío, un hueco donde antes estaba una llave importante, la llave del viejo gabinete donde guardo mis documentos más valiosos, y la única que sabía dónde estaba esa llave era ella. Me quedé mirando ese espacio vacío como si fuera un agujero abierto en mi propia historia. La llave nunca salía de ese lugar. Yo misma la guardé allí después de la última vez que revisé mis documentos importantes. Era una llave antigua, pesada, con el metal ya gastado por los años. Esa llave no abría un mueble cualquiera. Abría el gabinete donde guardo las pruebas de la herencia de mis padres. Los papeles más antiguos, las escrituras originales, las fotos del notario, que fue testigo del traspaso legítimo. Todo lo que demostraría que esa casa siempre fue mía. Respiré hondo, sintiendo una presión en el pecho como si el aire se hubiera vuelto más denso. Sabía que algo estaba pasando detrás de mis ojos. Pensamientos que todavía no se ordenaban, pero ya dolían. Mi nuera estaba yendo demasiado lejos. Sentí un impulso fuerte de ir a confrontarla, de exigirle respuestas, de decirle que no tenía derecho a tocar nada. Pero algo dentro de mí me detuvo. La voz serena de mi hermana mayor sonó en mi memoria, diciéndome que observara primero. No te precipites, me había dicho ella. Las máscaras no caen solas, pero caen. Decidí seguir su consejo. Esa mañana, actué con una normalidad calculada, como si no hubiera descubierto nada. Preparé café, barriendo el piso, moviéndome por la cocina como si nada estuviera fuera de lugar. Mi nuera bajó tarde, con el cabello peinado con cuidado, y ese perfume dulce que siempre dejaba una estela detrás. Me saludó con amabilidad, preguntó por la noche, y comentó algo trivial del clima.
Yo respondí con serenidad, sin mirarla demasiado. Mi hijo llegó poco después, visiblemente cansado, como si hubiera cargado un peso emocional toda la noche. Yo me limité a observarlo, con calma. Mientras ellos desayunaban, yo miré la mesa donde había encontrado el documento el día anterior. El espacio seguía igual, perfecto, sin rastro de nada. Esa perfección era sospechosa. Una casa vivida nunca es perfecta. Una casa con alma tiene sombras, desorden leve, olores propios. Pero desde que mi nuera empezó a dominar cada rincón, todo tenía un orden artificial, como si quisiera borrar cada huella de mi vida en ese lugar. Me estremecí pensando que quizá ese era su objetivo, eliminar mi presencia. Decidí pasar por casa de doña Remedios esa tarde. Ella siempre ha tenido un ojo especial para detectar cosas que otros no ven. Me abrió la puerta con su sonrisa cálida de siempre y me ofreció un asiento en la sala, donde el olor a canela y café recién hecho siempre hacía que una se sintiera segura. Le conté que la casa estaba diferente, que algo extraño estaba sucediendo, pero sin entrar aún en detalles profundos. Ella me escuchó en silencio, moviendo lentamente la cabeza. Me dijo que días antes había visto a mi nuera reuniéndose con un hombre al que no conocía, un hombre que traía una carpeta bajo el brazo y que la conversación parecía urgente. Mi corazón dio un vuelco. Le pedí que me describiera al hombre. Mientras ella hablaba, cada palabra era como una confirmación. Era el mismo tipo de persona que identifica documentos y revisa trámites de propiedad. Yo conocía esa figura demasiado bien, porque mi padre había trabajado años con un notario cuando compró la casa. Respiré profundo. Sabía ya que mi nuera estaba tramando algo más grande de lo que yo imaginaba, y yo no pensaba permitir que siguiera avanzando. Esa tarde decidí revisar mi teléfono viejo, ese que guardo en un cajón y casi no uso. Lo encendí, sin saber exactamente qué buscaba. Quizás lo hacía por intuición. A veces, las madres buscamos respuestas en lugares que nadie considera. Al abrir la grabadora, noté que había un archivo que no recordaba haber visto. Era una grabación corta, con fecha reciente. Abrí el archivo con las manos temblorosas. Lo que escuché me dejó sentada en el borde de la cama. Era la voz de mi nuera, hablando con alguien sobre cambiar los nombres en los registros. Mi respiración se cortó por un instante. La escuché decir que estaba cansada de vivir en una casa que no le pertenecía, que merecía algo estable, que podía convencer a mi hijo si lo presionaba emocionalmente. Y al final dijo una frase que me revolvió el alma. Ella ya no es la dueña real, solo falta formalizarlo. Ahí supe que no estaba imaginando nada. El peligro era real, tangible, urgente. Guardé la grabación y apagué el teléfono, sintiendo una energía distinta recorrer mi cuerpo. No era miedo, era dignidad. La dignidad de alguien que ha sido empujado demasiado cerca del borde. Sentí que mis manos dejaban de temblar. Sentí que mis pies se afirmaban en el suelo. Y esa noche, cuando me miré en el espejo, vi una versión de mí que había estado dormida desde hacía mucho. Una mujer que ya no piensa en lo que va a perder, sino en lo que está dispuesta a defender. Pero el destino todavía tenía otra prueba para mí. Al día siguiente, mientras tendía la ropa en el patio, escuché voces en la sala. Supe de inmediato que era ella. Y también supe que no estaba hablando con mi hijo. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, y me detuve antes de llegar al pasillo. No podía verlos, pero escuché claramente su voz. Decía que ya tenía todo preparado, que solo necesitaba la firma correcta, y que había encontrado la manera de hacerme firmar sin que yo me diera cuenta. Sentí un golpe en el estómago. Me apoyé contra la pared porque mis piernas casi fallan. La conversación siguió, susurros cortos, palabras afiladas, pero hubo una frase que marcó el inicio de algo mucho más oscuro. Para la suegra, ya tengo un plan. Cuando escuché esas palabras sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. No sabía exactamente qué significaba ese plan, pero el tono en que lo dijo dejaba claro que no era algo inocente. Me quedé inmóvil, apretando la ropa húmeda entre las manos, como si ese simple gesto pudiera mantenerme en pie. Las voces siguieron, cada vez más bajas,
como si estuvieran discutiendo detalles que no podían ser oídos por nadie más. Quise acercarme un poco más, pero el miedo me congeló. No era miedo de ella, sino miedo de confirmar algo que yo ya presentía, que lo que estaba pasando en esa casa no era un conflicto familiar común, era algo calculado, una estrategia. Me quedé allí hasta que el silencio volvió a llenar la sala. Entonces respiré, por primera vez en varios minutos. Sentí el corazón golpear el pecho con una fuerza que me hizo temblar. No podía seguir así, vigilando sombras, escuchando conversaciones cortadas, esperando el siguiente movimiento. Necesitaba claridad, necesitaba control. Y por primera vez, entendí que la única forma de recuperar mi casa era enfrentando la verdad con pruebas. Pruebas que nadie pudiera negar. Esa misma tarde fingí que iba al mercado. Tomé mi bolso, cerré la puerta con calma y comencé a caminar. Pero no fui al mercado. Me dirigí al despacho de un abogado que conocí hace años, recomendado por una amiga cuando hice un trámite pequeño. Era un hombre serio, confiable, alguien que entendía el valor emocional que puede tener un hogar. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa tranquila y me pidió que me sentara. Yo llevaba años sin visitarlo, pero me miró como si hubiera visto este tipo de situaciones cientos de veces. Y en cierto modo, sabía que era así. Le conté todo sin exagerar. Cada detalle, cada gesto extraño de mi nuera, cada palabra, cada cambio de comportamiento. Me escuchó en silencio, con la atención absoluta de alguien que sabe que el peligro no siempre se presenta con gritos. Cuando terminé, él tomó una respiración profunda y me dijo algo que me estremeció. Señora, estas situaciones son más comunes de lo que imagina. Mucha gente intenta manipular legalmente la propiedad cuando el dueño baja la guardia. No está sola y no está equivocada. Sacó una carpeta y me explicó qué documentos eran indispensables para proteger la casa. Me habló del testamento original, de los registros, de cualquier papel que demostrara la historia de la propiedad. Yo tenía todo eso, porque mi padre fue un hombre organizado. El abogado me pidió traerle las escrituras antiguas y me explicó cómo proceder si sospechaba de un intento de traspaso fraudulento. Sus palabras me dieron una fuerza que no sentía desde hacía tiempo. No era solo intuición, era un peligro real. Regresé a casa con una sensación extraña, una mezcla de alivio y de tensión. Sabía que había dado el primer paso para proteger lo mío, pero también sabía que mi nuera iba a moverse pronto. Ella no era del tipo que dejaba un plan a medias, y todo lo que estaba haciendo tenía un objetivo claro. Era cuestión de tiempo para que intentara presionar a mi hijo, o para que intentara presionarme a mí. Esa misma semana llegó el cumpleaños de mi nieto, un niño dulce, alegre, que no tenía culpa de nada de esto. Decidimos hacer una pequeña reunión en el patio. Mi nuera tomó control de los preparativos, como si fuera una fiesta propia. Ella elegía los lugares, la decoración, incluso quién podía entrar al patio. Yo observaba en silencio, sin protestar, porque sabía que necesitaba esperar el momento adecuado, un momento en el que la verdad pudiera caer por su propio peso. La tarde del cumpleaños empezó tranquila. Llegaron mis hermanas, algunos vecinos, algunos amigos de la familia. La casa se llenó de voces, risas, el olor a comida, el sonido del viento entre los árboles. Por un instante, pensé que todo podría ser normal nuevamente, que la vida podía volver a ser lo que era antes, aunque fuera solo por unas horas. Pero entonces vi la mirada de mi nuera, una mirada tensa, calculadora, como si estuviera esperando algo. Y supe que ese día iba a pasar algo importante. Ella comenzó a controlar cada detalle. Indicó dónde debían sentarse mis hermanas. Supervisó quién entraba a la cocina. Y aunque lo hacía con una sonrisa amable, yo podía ver la rigidez de sus intenciones. Parecía nerviosa, pero no por la fiesta. Nerviosa de que algo no saliera como ella quería. Yo seguía observando, sin perder un solo movimiento, porque sabía que cada acción tenía un propósito escondido, un propósito que pronto iba a salir a la luz. Cuando llegó la hora del pastel, mi nuera se acercó demasiado a mi bolso. No necesitaba tocarlo para saber qué estaba buscando. Ese fue el momento en el que tomé la decisión. Saqué mi teléfono viejo,
Abrí el archivo de audio y lo puse sobre la mesa, sin decir una sola palabra. El silencio que siguió fue como una ola inmensa que cayó sobre todos. La grabación comenzó a reproducirse con claridad. Mi nuera hablando de cambiar nombres, de convencer a mi hijo, de planear un movimiento sobre la casa. La gente dejó de respirar. Mis hermanas se quedaron quietas, como estatuas. Los vecinos se miraron entre sí. Mi hijo se quedó paralizado con el plato en la mano. Y ella primero se congeló, luego se giró hacia mí, con una mezcla de sorpresa y rabia. No había escapatoria. La verdad estaba allí, en su propia voz, en medio de la fiesta de su hijo. Y aunque intentó hablar, nadie la escuchaba ya. El daño estaba hecho. Quise detener el audio, pero entonces sucedió algo que nadie esperaba. Una amiga de ella, invitada a la fiesta, levantó la mano con nerviosismo. «Yo sabía algo», dijo con una voz temblorosa, y lo que reveló después dejó la sala en completo silencio. Ella sabía que mi nuera había intentado hacerme firmar un documento que yo no había leído, un documento preparado para engañarme. La amiga de mi nuera hablaba con la voz rota, como si llevara tiempo cargando con aquel secreto. Dijo que no sabía exactamente qué contenía ese documento, pero que había visto a mi nuera practicar una firma que no era la suya, una firma que intentaba parecerse a la mía. El silencio en el patio se volvió tan pesado que incluso las velas del pastel parecían arder más lento. Mi hijo soltó el plato que tenía en la mano, y este cayó al suelo sin que él reaccionara. Mi nuera intentó acercarse a su amiga, susurrándole que se callara, pero ya era tarde. La verdad había atravesado la fiesta como un cuchillo. Me quedé allí, con mi teléfono todavía en la mesa, sintiendo cómo el aire se volvía más frío. No di nada. No necesitaba decirlo. La gente empezó a murmurar, a cuestionar, a mirarla con ojos que ya no la reconocían. Ella intentó recuperar el control. Dijo que todo era un malentendido, que las cosas no eran así, pero su voz temblaba. Y cuando una voz tembla, es porque la mentira se está rompiendo, y detrás de esa mentira ya no hay nada que la sostenga. Mi hijo se acercó a ella, buscándole los ojos, como queriendo entender, pero ella los evitaba. Él preguntó, ¿qué documento era ese? ¿Qué firma? ¿Qué estaba pasando realmente? Ella no respondió. Se quedó quieta, con el rostro endurecido, la mandíbula apretada, incapaz de admitir ni de negar. Y en ese momento entendí que ella ya no estaba luchando por la casa. Estaba luchando por mantener una imagen, un poder, un control que creía tener asegurado. La miré en silencio, y ese silencio le pesó más que cualquier palabra. Mi hermana mayor se acercó a mí. Me tomó la mano con delicadeza. Sentí su apoyo como un ancla, como si me devolviera a mi propio cuerpo después de tanta tensión. Ella me dijo en voz baja que era momento de actuar, que la verdad estaba expuesta delante de todos y que yo no tenía que tolerar ni un minuto más aquella situación. Yo asentí lentamente, sintiendo que algo dentro de mí cambiaba de lugar. Ya no era miedo, era claridad. Una claridad que llega cuando al fin ves el camino completo después de caminar entre sombras. Respiré hondo y me dirigí al centro del patio. Pedí a todos que se calmaran. La gente se apartó, haciendo espacio sin que yo lo pidiera. Mi nuera permaneció inmóvil, como atrapada en un instante eterno del que no podía escapar. Mi hijo me miró con los ojos enrojecidos, temblando por dentro. Y yo, con una serenidad que ni yo misma esperaba, dije lo que llevaba tiempo guardando. Esta casa tiene una historia que ustedes no conocen. Y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a borrarla. Me escuchaban sin interrumpir. Les conté cómo mis padres construyeron ese hogar con sacrificios que no caben en ningún documento. Cómo lucharon contra la pobreza. Cómo trabajaron de sol a sol para dejarme un lugar seguro. Cómo aquella casa no era solo ladrillo y cemento, sino la memoria viva de nuestra familia. Y que esa memoria no estaba en venta. Nunca lo estuvo. Jamás lo estaría. Ni por amor, ni por miedo, ni por manipulación. Mi hijo empezó a llorar. La mezcla de vergüenza, dolor y confusión lo desbordó. Se acercó a mí, me tomó las manos con fuerza y me pidió perdón.
Me dijo que nunca quiso lastimarme, que no entendía lo que estaba pasando, que no sabía cómo se había dejado influenciar tanto, que había perdido claridad. Lo abracé, sintiendo su corazón latiendo contra el mío. Un hijo no se pierde por un error, se pierde cuando una madre deja de luchar por él. Mi nuera quiso acercarse entonces, pero mis hermanas se pusieron a mi lado, no para hacer conflicto, sino para proteger un límite que se había roto demasiadas veces. Ella me pidió hablar, pero su voz ya no tenía la firmeza cruel de antes. Era una voz temblorosa, insegura, casi derrotada. Le dije que no era el momento, que todo lo que ella había hecho tendría que resolverse con claridad y con ley, no con lágrimas repentinas, ni con explicaciones que llegaban demasiado tarde. Al día siguiente, reuní todos mis documentos y volví al abogado. Le entregué las pruebas, incluida la grabación. Él preparó las medidas necesarias para proteger la propiedad y registrar oficialmente la advertencia para evitar cualquier intento de traspaso. Me explicó cada paso con calma, asegurándose de que yo entendiera que tenía derechos que nadie podía quitarme. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí un alivio profundo, un alivio que viene cuando una se defiende con verdad y cuando deja de tener miedo. Los días siguientes fueron duros para mi hijo. Él tuvo que enfrentar conversaciones difíciles, preguntas que jamás imaginó tener que responder. Mi nuera intentó justificar sus acciones, pero la confianza ya estaba rota, y cuando la confianza se rompe en un hogar, el eco dura mucho tiempo. Yo no celebré su caída, no sentí alegría por su derrota, sentí tristeza, porque ninguna familia merece atravesar algo así. Pasó un tiempo, y las cosas empezaron a acomodarse. Cambié la cerradura de la casa, abrí ventanas que hacía meses no se abrían, limpié rincones que habían acumulado angustias silenciosas. Invité a mis hermanas, preparé café, puse música suave. La casa volvió a sentirse mía, como si hubiera recuperado su respiración original. Respiraba como antes, con alma, con historia, con verdad. Mis pasos volvieron a sonar libres en los pasillos. Mis manos tocaron los muebles sin miedo. Mi corazón volvió a latir tranquilo en el lugar donde había crecido. Yo, la misma mujer que un día fue silenciada en su propia casa, ahora caminaba con dignidad. No gané una guerra, no vencí a una enemiga, me recuperé a mí misma. Y eso es más grande que cualquier victoria. Hoy miro mi casa con otros ojos. No veo paredes. Veo la vida que he construido y la fuerza que aún tengo. Y entiendo algo que me ha tomado años comprender. El hogar no se pierde cuando alguien intenta robártelo. El hogar se pierde cuando tú renuncias a él. Y yo ya no pienso renunciar a nada que lleve mi nombre, mi historia o mi memoria. Nunca más. Si has llegado hasta aquí, cuéntame qué habrías hecho tú en mi lugar. Quiero leer tus palabras, tu opinión, tu verdad. Escríbeme desde qué ciudad me escuchas. Y si quieres acompañarme en más relatos reales como este, suscríbete a Relatos de la Vida Real